queridos míos, vamos a hacer lectura hoy en Lucas capítulo 10, versículo 38 al 40. Dice: aconteció que yendo de camino entró en una aldea, o sea, Jesucristo, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Bueno, hasta acá vamos a leer, luego vamos a continuar la lectura. Fíjense, queridos hermanos, que en este pequeño extracto que hemos hecho de esta historia, de esta experiencia que tienen estas hermanas con Jesucristo, podemos ver que, en primer lugar, hay algo que el Señor le agrada mucho de nosotros y es la intimidad. Este era una casa muy especial, muy peculiar, podríamos decir así. Vivían 3 hermanos, Lázaro, María y Marta. La Biblia no nos cuenta de sus padres, no se habla, no se hace referencia a ellos. No sabemos si eran huérfanos, si ya habían muerto sus padres. Pero bueno, no vamos a hacer hipótesis de lo que no sabemos. Simplemente decimos que se habla de los hermanos nada más. Y aquí vemos una situación que sucede entre las hermanas y el Señor Jesucristo. Vemos que el Señor quiere continuamente tener intimidad con nosotros, razón por la que estaba en esa casa. Iba con un propósito el Señor Jesucristo, era amigo de esa familia, pero tenía un propósito que muchos de nosotros no lo descubrimos, no lo encontramos, no nos damos cuenta muchas veces, porque Él ingresa en esa casa y hay 2 hermanas, muy diferentes las 2, y una de ellas se pone, dice, a los pies, sentándose a los pies de Jesús para oír la palabra que el maestro, que el amigo traía. Y la otra sigue con sus quehaceres, obviamente dispuesta a servirlo al maestro, dispuesta a agasajarlo, a preparar lo que tenía que preparar para luego ofrecerle seguramente una comida y seguramente después prepararle una habitación para que el Señor Jesucristo descansara. Pero vemos que aquí tenemos esta mujer preocupada con los quehaceres y acercándose al Señor y diciéndole: ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Pero antes de analizar un poquito más la historia esta, vamos a ver que nosotros, los seres humanos, en esta vida que nos toca vivir, muchas veces vamos dejando en el camino cosas sin darnos cuenta, a veces despreocupados, indiferentes, negligentes muchas veces, y actuamos a veces como esos niños pequeños que van a la escuela con la mochila abierta porque han salido apurados, madres descuidadas que no han controlado su mochila, o quizás en el camino han abierto para sacar algo, comer una golosina y de pronto dejan abierta la mochila y se le empiezan a caer las cosas en el camino. Cuando llegan a la escuela o a casa, se dan cuenta que la mitad de las cosas no las tienen porque la han ido perdiendo en el camino. Eso nos pasa a nosotros, por no decir la mayoría, que vamos caminando por la vida y a veces no nos damos cuenta cuántas cosas vamos perdiendo, cuántas cosas se nos van quedando allí tiradas, ¿no? Y una de esas es la oración, hermanos. ¿Cómo hemos descuidado la oración? Vamos tan desenfrenadamente caminando por esta vida con los quehaceres y las cosas que, como esta mujer que estaba tan preocupada, Marta, con los quehaceres, que no nos damos cuenta que hay cosas que a Dios le importan mucho y que las tenemos que recuperar, que es la oración. Ese es un parámetro lindo para darnos cuenta de los días de oración de las iglesias. La mayoría no tiene tiempo, no tiene ganas, no le da la importancia que tiene la reunión de oración. No digo de aquellos que trabajan y no pueden por el trabajo, porque hay muchas personas que hacen horarios que no pueden venir a la iglesia los días de semana. Pero hay personas que tienen tiempo, pero dicen no, los días de oración no le dan el valor que realmente tiene, la conexión con Dios, las peticiones, la interacción con Dios. Tampoco nos hemos olvidado muchos de lo que es la adoración. Y venimos a la casa de Dios preocupados por esto, por aquello. Muchos entran a la iglesia, se fijan en la vestimenta de sus hermanos, de sus hermanas, con qué zapato ha venido, si ha cambiado la ropa, si tiene una blusa nueva, qué peinado se ha hecho. En fin, tantas cosas, ¿no?, que nos distraen a veces. Y no venimos
pensando voy a adorar a Dios. No nos predisponemos desde antes de salir de casa diciendo, Señor, yo te voy a ofrecer lo que tú te mereces. Te voy a dar la honra, la gloria que tú te mereces. Te voy a adorar. Vemos que aquí Jesucristo había entrado a la casa y hubo una mujer que estuvo dispuesta a adorarlo. Se puso a los pies. Y no porque Marta no estuviera dispuesta, porque también lo que ella estaba haciendo era una forma también de adoración. Las cosas que podemos hacer en el ministerio, limpiar, cocinar, tantas cosas que se puedan hacer en una iglesia también son una forma de adoración a nuestro Dios. Pero es la actitud que el Señor quiere que nosotros tengamos cuando Él nos quiere hablar. Cuando Él nos quiere hablar, nosotros debemos estar atentos a su voz, estar a sus pies, porque si estamos con mucho movimiento, con mucho activismo, vamos a estar pendientes de la tarea que estamos haciendo, pero nos vamos a olvidar que hay algo que el Señor nos quiere decir. Entonces muchas veces venimos a la casa de Dios como algo religioso, como una rutina, como una costumbre, como una tradición quizás que me han implantado mis padres, mis abuelos, mis familiares, y no dándome cuenta que yo vengo a la iglesia porque hay un ser que merece la adoración. Yo vengo a la iglesia no para agradar a los hombres, no para agradar al pastor, ni al evangelista, ni al profeta, ni al maestro, ni a mi hermano. Yo vengo a la iglesia para agradarle a Dios. Es el momento especial donde la iglesia como familia se reúne para adorarlo todos juntos, en un mismo espíritu y en un mismo sentir. Entonces hemos perdido el sentido de la adoración. Por eso yo siempre le digo a los hermanos, cierren los ojos cuando adoren, para que se olviden de todos. Incluso hay una canción que dice, yo me olvido del que está a mi lado, porque adoro a mi Señor. En ese momento nos tenemos que olvidar de todo, hermanos, hasta de nuestros hijos. Bueno, no digo de las mamás que tienen hijos pequeños, pero si hemos venido acompañados con familiares grandes, nos olvidamos de todo. Es el momento de la adoración, es sagrado, es único, es especial. Entonces cerramos los ojos y sabemos las canciones, no necesitamos el retrovisor, y cerramos los ojos y nos olvidamos de todo y nos empezamos a envolver en esa atmósfera de adoración. Pero también nos hemos olvidado que somos sacerdotes. En primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 el Señor nos dice que somos real sacerdocio. Bueno, nos sigue diciendo que somos también nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar sus virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz, al reino de su luz admirable. Pero Él nos dice que somos real sacerdocio. Entonces, si dice que nosotros somos real sacerdocio, nos está diciendo que hay otro sacerdocio que no es real. Es el sacerdocio que los hombres han inventado, que los hombres lo nombran. Es el sacerdocio humano. Pero el Señor nos está diciendo que nosotros no somos ese sacerdocio puesto por los hombres, establecido por los hombres, sino somos un real sacerdocio porque Él nos ha comprado. Él nos ha hecho una nación especial. Él le ha placido decir que somos linaje bendito, linaje adquirido por la sangre de su precioso Hijo, que hemos sido comprados, hermanos, no con cualquier precio. No ha sido con dinero humano ni terrenal, sino ha sido con la sangre preciosa de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Y muchas veces cuando estamos acá en la tierra nos olvidamos que somos sacerdotes reales. ¿Y qué hace el sacerdote? Ya lo hemos predicado anteriormente, pero lo vamos a recordar. Gobierna, sirve y adora. Eso hace el sacerdote. Y nosotros tenemos que estar focalizados que acá en la tierra estamos para gobernar. El Señor nos da autoridad para gobernar ¿sobre quién? Sobre los principados y potestades de las tinieblas. Tenemos autoridad para, en el nombre del Señor Jesucristo, poder expulsar todos los demonios que vienen a atacar nuestras vidas. Para poder decirle con autoridad, en el nombre de Jesucristo, te vas de aquí, te vas de la vida de tal y te vas al lugar donde perteneces. Lo hacemos en el nombre de Jesucristo, porque nosotros somos sacerdotes, podemos gobernar, tenemos autoridad. También estamos para servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Servimos a nuestros hermanos, estamos sirviéndolo a nuestro Señor Jesucristo. Estamos adorando. El sacerdote era el que adoraba, el que tenía el privilegio de poder entrar en el santuario, en el lugar santísimo. Él era el único que podía entrar en el lugar santísimo, el sacerdote de la antigüedad. El Señor nos ha hecho a nosotros sacerdotes porque tenemos
autoridad para poder entrar ante el trono mismo de su gracia. Cuando Jesucristo muere, dice que partió el velo desde arriba hacia abajo, abriendo un camino para que nosotros pudiéramos entrar ante el trono de su gracia, para implorar el socorro oportuno para todas nuestras necesidades. Miren qué privilegio que tenemos los hijos de Dios, comprados con la sangre del Señor Jesucristo, adquiridos por un precio costoso. Dice el Señor que somos un tesoro especial. Eso lo hemos predicado ya creo que el miércoles pasado. Un especial tesoro somos para el Señor. Pero vamos por esta vida caminando y olvidándonos de nuestro real sacerdocio. Y olvidándonos que el Señor nos quiere en ese lugar de intimidad, en ese lugar santísimos, inclinados orando en la iglesia, inclinados en la intimidad con nuestro Dios. Yo me pregunto, hermanos, si un matrimonio deja de tener intimidad, ¿qué pasa? Hay muchas cosas que se destruyen. Así pasa con nosotros cuando dejamos de tener intimidad con quien decimos que amamos, con quien decimos que nosotros estamos preparándonos para esa unión, para ese pacto eterno, para ese compromiso, para esa boda de marido y mujer, de esposo y esposa que vamos a tener con nuestro amado. Entonces nos hemos olvidado de entrar al lugar santísimo para tener esa comunión, esa intimidad, cerrar las puertas, todo, y estar con Él solamente, escuchando qué es lo que nos quiere decir. Pero vemos que Jesucristo, a diferencia de los hombres, que estamos muy preocupados por el activismo, estamos muy preocupados por el quehacer, por hermosear el quehacer y por todas las cosas que nuestras vidas muestran ante el mundo, a nuestro Señor más le está importando nuestra relación íntima con Él. Eso es lo que le está importando más a Él. Por eso vamos a leer ahora en Lucas capítulo 10, versículo 41 y 42, a continuación de lo que recién hemos leído. Cuando Marta le dice, dile pues que me ayude a mi hermana María. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Le estaba diciendo a Marta Jesucristo, ¿tú me estás pidiendo que yo le diga a ella que te vaya a ayudar? Yo te estoy diciendo que la parte que ella ha elegido estar a los pies míos para escuchar lo que yo voy a decir no va a ser quitada. Y tú estás afanada, Marta. Tú estás tan turbada con tantas cosas. Ven y aprovecha conmigo, con tu hermana. Aprovecha este momento de intimidad. Jesucristo no estaba todos los días en su casa. Cuando Él pasaba por la zona de Betania, que ya vamos a ver, quería descansar, tenía ahí una casa. Seguramente tenía una buena comida y tenía una cama para descansar, pero no eran todos los días. Entonces, cuando Él pasaba, Él quería que lo escuchen. Siempre tenía palabras para decirle, palabras para enseñarle. Seguramente, ahora le estaba diciendo, Marta, te estoy diciendo que como estás, no estás bien. Estás turbada, estás afanada, tantas cosas, y en este momento hay una sola cosa. Y tu hermana la ha escogido. Esa cosa es estar a mis pies. Entonces, al Señor le importa, queridos hermanos, más el crecimiento como hijos de Dios que tu crecimiento como ministerio, tu crecimiento ministerial o material. Al Señor sí le importa todo lo que nosotros hacemos aquí en los ministerios. Para eso han sido instaurados a través del apóstol Pablo en las iglesias, para que haya orden, para que la iglesia crezca. Pero al Señor hay una parte que le importa mucho más. Tú puedes hacer todo lo que quieras en los ministerios, pero si tú no tienes intimidad con el Señor, de nada vale. De nada vale, porque tú no estás escuchando las enseñanzas, tú no estás escuchando lo que el Señor te quiere decir. Pero el Señor hoy te está diciendo que empieces a buscar todo eso que has dejado perdido en el camino, todo eso que no te has dado cuenta, estás corriendo de aquí para allá, te estás enfermando quizás, porque a veces no vamos a decir que la tarea que nos toca acá en la tierra, que el Señor nos ha encomendado, no nos cansa. A veces nos cansa y a veces hasta nos enferma. Pero el Señor nos está diciendo, tómense en un tiempo, todos los días, dejen ese correr, dejen ese activismo y vengan a mi presencia. No se pierda eso, hermanos, porque si no, vamos a encontrar que no nos conocemos a nuestro amado que decimos quererlo y amarlo. ¿Cómo le vamos a expresar amor y palabras de amor a una persona desconocida? Jamás de los jamases. Si nosotros lo conocemos a Jesucristo, le vamos a poder decir, te amo, te adoro, eres lo mejor para mi vida, eres lo más lindo que me ha sucedido, eres el amado de mi alma. Le vamos a poder decir todas esas cosas. Pero ¿cómo le vamos a decir si ni siquiera sabemos quién es?
si ni siquiera sentimos su amor ni nada, hermanos? Entonces el Señor te está diciendo, yo quiero que empiezas a restaurar eso que has dejado en el camino por tanto activismo, eso que has perdido, la adoración, la intimidad conmigo, el sacerdocio. Fijémonos que Jesucristo llega a esta casa, a esta familia, y allí está Él contento. Vamos a buscar en San Juan capítulo 11, versículo 1 al 5, vamos a hacer lectura y vamos a ver cómo el Señor ama a la familia, porque la ha diseñado desde el principio, desde los comienzos, desde Génesis ha diseñado la familia. Dios Padre ha diseñado la familia porque Él ama a la familia, porque también espiritualmente tenemos una familia y para darnos a entender cómo Él quiere que vivamos acá en la tierra, con una familia espiritual, así como cuidamos nuestra familia, que cuidemos también la familia espiritual. San Juan capítulo 11, 5 se está refiriendo esto a otra parte, otra historia de ellos mismos, de Lázaro, de María y de Marta. Dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. María. Enviaron, el versículo 3 dice, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermano y a Lázaro. Aquí vemos, hermanos, que el Señor llega a esta casa y dice que los nombra y cuenta la situación que estaba sucediendo, pero al final dice, y amaba Jesús a Marta, a su hermano y a Lázaro. Cómo el Señor ama a la familia. Por eso digo yo, siempre en todos los tiempos ha sucedido, pero más en este, el diablo está bien focalizado en destruir las familias, bien focalizado, porque el Señor ama a la familia. El Señor a cada miembro de la familia los ama. Lo ama al hijo malo, al rebelde, al que tiene un carácter así, al que tiene un carácter de otra manera. Ustedes fíjense en que María y Marta eran muy diferentes. Ahí marca la diferencia. No se habla mucho de Lázaro, pero se sabe que entre estas dos hermanas había diferencias. Sin embargo, el Señor dice que a cada uno de ellos los amaba. Y el Señor ama a cada miembro de la familia. Por eso el enemigo de nuestras almas está tan focalizado en destruir lo que el Señor ama. Nosotros también debemos amarlo a nuestro Señor y luchar en contra de todo lo que se está instaurando en los hogares, en la familia. Es muy común ahora ver familias destruidas, familias cristianas destruidas. Antes eso era para los mundanos, para aquellos familiares que tenían miembros disfuncionales, porque uno era creyente, el otro no era creyente, porque bueno, no conocían a Cristo, no conocían a Dios y vivían conforme a la moda del mundo, a las costumbres del mundo. Era muy fácil y muy de moda decir familias divorciadas, familias separadas, familias destruidas. Pero eso está entrando en las iglesias, eso está entrando en el pueblo de Dios y vemos muchas familias destruidas totalmente, porque no se lucha por salvar la familia, hermanos. No se pelea la buena batalla de salvar lo que Dios ha instituido, el pacto que hemos hecho un día ante Dios. No debemos romper la familia, hermanos. Fíjense en que la aldea de Betania, donde el Señor pasó y allí se quedó, hace referencia a un lugar de alimento y de reposo. ¿Por qué? Vamos a contar un poquitito de Betania. Dice que era un lugar de muchos árboles de higos, buenos y abundantes, que aún hasta el día de hoy dice que es una tierra también de olivos, o sea, de las aceitunas, esas ricas aceitunas, un lugar de higueras y de granadas. Y la palabra Betania se traduce como casa de higos, casa de fruto de la palmera, dice, o sea que había cocos también, y también lugar de las fuentes. O sea que, fijémonos que en esa época no era fácil conseguir agua. Nosotros agua tenemos ahora por todos lados. Nos queremos bañar todos los días, lo podemos hacer. Queremos cocinar, tenemos agua para cocinar. Nos queremos, en fin, lavar la ropa, podemos hacerlo todos los días, hasta 2 o 3 veces al día. En esas épocas, en esas zonas, no había el agua que nosotros tenemos. Pero sin embargo, en Betania dice que era lugar de fuentes. Miren qué importante, qué hermoso que era ese lugar.
donde vivía esta familia, estos hermanos, donde el Señor iba a buscar alimento seguramente y reposo. Yo pregunto, hermanos, ¿nuestra casa es un lugar para que Jesucristo pudiera venir y habitar y descansar? Él elegiría si estaría ahora en la tierra nuestra casa como un lugar tranquilo, un lugar seguro, donde Él pudiera entrar y pudiera encontrar la paz que toda persona necesita cuando hemos caminado un largo camino como Jesucristo lo hacía, llevando el Evangelio, visitando. Y seguramente si hacía un receso allí en Betania es porque estaba cansado, necesitaba un lugar de reposo. Yo me pregunto si nuestra casa es la casa como esa de la aldea de Betania de María, Marta y Lázaro, donde el Señor tenía por seguro un lugar donde tocaría la puerta y los recibirían con amor y le darían de comer y estarían a los pies de Él escuchándolo. ¿Sería nuestra casa elegida hoy por hoy para que Jesucristo pudiera entrar? ¿Qué encontraría el Señor Jesucristo en nuestra casa que no podría quedarse y tendría que salir corriendo? ¿Encontraría quizás un televisor prendido? No estoy diciendo con un canal cristiano, porque puede ser que haya un televisor prendido con música cristiana, predicaciones, en fin. Pero hay tantas casas que tienen el televisor prendido y están viendo películas de violencia, películas de guerra, de muerte, de traiciones, novelas que son las más nefastas y horribles que pueden haber sobre la tierra, de traición, de engaños, de mentiras, de infidelidades y de tantas cosas que crean en la mente humana una fantasía de lo que es el matrimonio, y por eso se rompen los matrimonios hoy en día, porque muchos se casan pensando que va a ser como Rosa de Lejos o como qué sé yo, esas novelas que yo veía en mis épocas, porque ahora no veo, hace años que lo tengo al televisor tapado en casa, 3, 4 años, no sé cuántos años hace ya que el televisor está tapado, pero sé que hay novelas, que la novela de brasilera, que esta, no sé, hermano, pero novelas que enseñan una cosa que no es real, una cosa ficticia, una cosa que los hombres la han diseñado para engañar a la humanidad. Entonces muchos se casan pensando que van a tener el resultado que en la novela han tenido, y cuando empiezan los problemas y empiezan las dificultades y los faltantes, se divorcian, porque tienen el modelo de la novela instaurado en su mente, en su corazón, no se le ha dado como en la novela, y terminan separándose, enojados, divorciándose. No pelean para salvar el matrimonio, para corregir errores de carácter, para decir yo he fallado, mi esposo ha fallado, mi esposa ha fallado, pero yo también he fallado, a ver qué puedo hacer para revertir la situación. No, pero claro, como en Rosa de Lejos sucedía eso, entonces hacemos lo mismo y actuamos igual que actuaban en esas películas, en esas novelas. Entonces ahí está el diablo disfrazado, hermanos. Yo digo nuestra casa, ¿qué está encendido? Si Jesucristo llegaría, hermanos. ¿Están encendidas las radios? ¿Qué radio están encendidas? A veces se entran en otras casas y se escuchan músicas mundanas, esas cumbiancheras, se escucha reggaetón y no sé, y todas esas cosas malas que llenan la mente con basura, porque las músicas que se escuchan ahora son tremendas. Se le infila a tu mujer y anda con 2 o 3 y vive con 2 o 3 a la vez. Y cuántas cosas horrorosas, y de la droga y del vino y cosas, hermanos, que a veces es horrible. Hasta en los súper se escuchan esas músicas y uno va con los niños, con la familia a hacer compra y tiene que estar bombardeado de esa música fea. La música de los cristianos muchas veces está sonando eso. Entonces yo me digo, si Jesucristo entraría a nuestro hogar, ¿qué estás haciendo tú? Estás ahí prendido en el Facebook, chateando con este y con aquello, y tu hijo, tú no sabes qué está haciendo tu hijo. No sabes si ha vuelto a casa, con quién está, con quién se ha reunido. Por eso están sucediendo las cosas que están sucediendo, hermanos. Por eso está pasando lo que está pasando en el mundo entero. Padres indiferentes, metidos en el Facebook por hora. Claro, hermanos, se están destruyendo los hogares porque tiene más valor un amigo que ni conoces, ni sabe quién es, que por Facebook todos son buenos. Tú no sabes, capaz que son pastores, se dicen que son pastores, son profetas, muchos de ellos. ¿Y qué sabes tú la verdad de todo eso? Dice que se lo conoce, convive con él, en la casa de él varios días, y vas a ver si realmente es lo que dice ser en el Facebook. Hay muchos engañadores y hay muchos que están prendidos en esas redes sociales, y su matrimonio se está destruyendo día a día y ellos están prendidos ahí en esas redes sociales. ¿Qué estás haciendo con tu celular? ¿Qué estás haciendo con tu tablet? Porque ahora las madres sí, también les regalan eso a los niños, pobrecitos.
para que estén a la altura de los demás chicos. Yo me acuerdo, a mis hijos les regalaba bicicletita, el caballito saltarín, monopatín. Les regaló un metegol para que se entretengan en casa, una mesa de ping-pong, las paletitas. Esos eran los regalos que le hacía a mis hijos cuando eran chiquitos. Autitos, muñecas y cosas para niños. No para que se estén metiendo en un mundo peligroso, hermanos. Donde vos entras en el Facebook y te dicen ser las personas más buenas y después te engañan, te drogan y te secuestran. Porque así está trabajando el diablo, trabajando en los niños, trabajando en los preadolescentes y en los adolescentes, engañándolo. Y los padres ahí con sus amistades indiferentes. ¿Jesucristo puede entrar en una casa así? ¿La presencia del Espíritu Santo está en tu casa, querido hermano? ¿O qué presencia están en tus casas? Porque si no está el Espíritu Santo, están los demonios. Entonces Jesucristo saldría corriendo de una casa donde están demonios. ¿Cómo vas a descansar en una casa donde está llena de demonios de todos lados? Si está el televisor por un lado, la radio por otro, el Facebook por otro, el celular prendido chateando con fulano y con mengano, tu madre enojada porque no has arreglado tu pieza por estar ahí con ese celular horas y horas y horas, pornografía por todos lados, claro que sí. Hermanos queridos, que nuestra casa sea un lugar donde nosotros, en primer lugar, queramos volver a ella, nuestros hijos quieran volver a ella. Yo me acuerdo en mi época, salía de la secundaria corriendo para volver a casa y tomar mate con mi mamá. Yo me desesperaba, mis compañeras directamente ni me invitaban, ellos salían de la escuela y se iban al centro a tomar un helado, a ver vidriera, a ver chicos y a comer un sándwich. A mí directamente ni me invitaban porque sabían que yo corría a mi casa. Corría, hermano, le aseguro. El primer colectivo, cuando se me pasaba el colectivo, sentí un dolor porque mi añoranza era volver a mi casa, tomar mate con mi mamá, relajarme un poquito y después ya rápido empezaba a preparar las tareas para el día siguiente porque iba a una escuela donde había que estudiar mucho. Pero yo veo que los jóvenes ahora lo menos que quieren hacer, los niños lo menos que quieren hacer es volver a casa. No quieren volver a casa. ¿Por qué? ¿Cómo se estás tratando, papá, mamá, a tus hijos que no quieren volver a casa? ¿Cómo se están tratando los matrimonios que los hijos no quieren volver a casa? Qué triste que es, cómo están tratándose todos, que los padres a veces dicen voy a volver a mi casa, a ese infierno. Y no quieren, se quedan con los amigos por ahí entre camino y buscan otras alternativas porque una esposa gritona, enojona, renegosa, o que ha salido con sus amigas y vuelve y no la encuentra en casa también, o el marido que también hace de las suyas. Entonces, queridos hermanos, esto es serio y delicado. Nuestra casa sería la casa donde Jesucristo elegiría para venir a descansar, reposar, para darnos palabras. Quedémonos pensando porque Jesucristo nos ama, Él está dispuesto a trabajar en nosotros, a enseñarnos, a reconvenirnos como le hizo a Marta. ¿Cuántas veces el Señor nos vas a tener que decir, estás muy afanada, estás muy turbada, con muchos quehaceres, deja un poquitito los quehaceres, limpia la casa, claro sí, pero no seas tan obsesiva, ve a la pieza, enciérrate ahí, lee la Biblia, purifícate con la palabra de Dios y habla conmigo. El Señor muchas veces nos va a tener que retar, nos va a tener que decir cosas y volvernos a la realidad. Pero eso es bueno, el Señor nos está preparando. Así la estaba preparando a Marta, le estaba diciendo cuál era la buena parte. Bien, queridos hermanos, la casa de María y Marta y Lázaro era la segunda casa, la segunda residencia de Jesucristo. Jesucristo andaba por muchos lados. Quizás su cama muchas veces fue una barca, el monte, pero como lugar de familia de estos tres hermanos. Ojalá que Jesucristo pueda decidir quedarse en tu casa. El Espíritu Santo pueda ser el invitado de honor de tu casa todos los días, todos los días. Tienes que invitarlo a Jesús a tu casa. Tienes que decir, Jesucristo, ven a mi casa y quédate a vivir por siempre. Porque si tú no estás conmigo, mi casa es un caos, mi casa es un desastre. Yo quiero que tú vengas a mi vida en primer lugar. Si tú no lo has conocido a Jesucristo, por eso estás con tantos problemas, hay tanta violencia, tantas discusiones, tantos pleitos en tu hogar, invítalo a Jesucristo. No estés pensando en el mal carácter de tu marido. Piensa en tu vida. A veces el problema de nosotros es que siempre decimos, no, que el problema es mi esposo, mis hijos son rebeldes y todo. Focalízate en ti primero y dile, Jesucristo, entra en mi vida y cámbiame a mí. A mí cámbiame.
Cambia mi estructura, cambia mi diseño, alfarero, y hazme una persona nueva. Te invito, Jesucristo. Entonces ahí sí invítalo a tu casa. Entonces ahí sí invítalo a tu hogar y a tu matrimonio, para que restaure todas esas cosas que se han perdido con los años, con el tiempo. Porque si tú no los invitas, Jesucristo no te va a obligar. Él no obliga a nadie que no quiere recibirlo. Si tú lo dejas entrar, Jesucristo va a hacer la obra que tiene que hacer en tu vida, en tu matrimonio, en tu hogar y en tu casa. Pero si tú lo rechazas, el Señor dice, lejos de mí nada pueden hacer. Si nosotros lo rechazamos a Jesucristo, lejos de Él nada vamos a poder hacer, queridos amigos. Si tú has estado rechazando a Jesucristo, has estado rechazando la palabra de Dios, has ido a una iglesia o estás yendo a una iglesia y estás siendo instruido, pero vives conforme a tus deseos, no conforme a lo que se te enseña, porque a veces uno enseña y no ve fruto, la gente no cambia. Entonces así mismo Jesucristo no te va a obligar. Yo no puedo obligar a los miembros de mi iglesia y obligarle a que tomen un estilo de vida correcto. Uno predica, uno los insta, uno los exhorta, pero de ahí ya no podemos obligarlo. Jesucristo tampoco te va a obligar, pero Él está dispuesto. Él está dispuesto, sí, que si tú quieres dejarlo entrar, Él va a entrar. Jesucristo se quiere glorificar en medio de tu familia. ¿Quieres que tu familia cambie? Jesucristo quiere hacerlo. Fíjense en San Juan capítulo 11, ahora vamos al versículo 32 al 35, dice: María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, porque recuerden que Lázaro estaba enfermo, ha muerto. Entonces le dice, Señor, si hubieses estado aquí no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. Miren esto, que cuando estaba leyendo esta lectura, me tocó mucho esta parte. Fíjense que también llorando se estremeció Jesucristo en espíritu, se conmovió, hermanos. Jesús lloró. Cuando nosotros estamos pasando por situaciones y tribulaciones en esta vida, Jesucristo nos acompaña en el dolor, hermanos. Así como nosotros nos estamos sintiendo, se está sintiendo nuestro Señor. Si nosotros estamos en angustia, en tristeza, en soledad, el Señor se conmueve de nuestro dolor. Si estamos en luto, el Señor llora con nosotros también por ese desarraigo, por esa separación. A Él también le duele nuestro dolor. A Él también le duele nuestro problema, nuestra aflicción. No es que Él está indiferente y contemplando nuestras vidas, diciendo, porque te lo mereces, estás así condenándonos. No, el Señor Jesucristo se conmovió, dice, se estremeció y lloró. Entonces, si tú estás pasando por situaciones tristes, estás con mucha dificultad en tu vida, estás entristecida, angustiado, el Señor también lo está. Está siendo partícipe de tu dolor. Pero es necesario que tú creas en su poder. Aquí vemos que María está expresando su incredulidad para un milagro. Si tú hubieses estado aquí, le dice. Pero Jesucristo tiene la certeza de que su Padre va a levantarlo a Lázaro. La certeza, hermanos. Él nunca dudó de su Padre, que iba a glorificarse. Esta enfermedad no es para muerte, sino para glorificarse, le dijo. Entonces, el Señor también quiere glorificarse. Quizás hay una enfermedad en tu hogar, hay un problema económico, hay alguna situación que te está destruyendo tu vida, pero el Señor la ha permitido porque Él se quiere glorificar. Todo depende de ti, que no seas como María, incrédula, que solamente si Jesucristo hubiera estado ahí nomás, el milagro se daba. Jesucristo quería mostrarle algo mucho más superior que sanar a un enfermo. Jesucristo quería mostrarle el poder de la resurrección. Queridos hermanos, los milagros van a suceder en tu vida, en tu familia, cuando empiecen las crisis. ¿Cómo vas a ver un milagro si todo está funcionando bien? Si todo está bien en tu casa, tú ni siquiera piensas en Dios. O quizás sí, pero no estás pensando en la necesidad urgente, que necesito a Jesucristo, necesito el poder del Santo Espíritu, que resucite esto que ha muerto en mi vida. Ya no lo amo más a mi marido, no la amo más a mi mujer. Ya algo se ha perdido. Se han perdido muchas cosas, amor de pareja, amor entre padres e hijos. Se ha perdido la paz en el hogar, la confianza, la armonía de una familia. Las finanzas están destruidas. Bueno, si tú crees en un Dios de milagro, lo vas a encontrar.
lo vas a encontrar, querido hermano. Ahora, si tú te quedas llorando ahí y diciendo Dios es injusto, lo que a mí me pasa es tremendo, es terrible, ya no hay solución para mi problema, cada vez voy de mal en peor, esto ya no tiene vuelta de hoja, lo único que se me avecina es un divorcio, lo único que se me avecina es el abandono. Bueno, si tú estás pensando eso, te estás profetizando una maldición a tu propia vida. Pero Jesucristo acá le quería mostrar a esta familia que en medio de la crisis es donde se manifiestan los milagros. Quizás estás pasando por situaciones de crisis porque el Señor está queriendo glorificarse, está queriendo hacer un milagro en tu vida. Está queriendo resucitar eso que ha muerto, alguien que ha muerto o algo que ha muerto en tu vida. Para Jesús no hay nada imposible. San Juan capítulo 11, versículo 43 al 44 dice: y habiendo dicho esto, Jesús clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Claro, porque se van hasta la tumba, ¿no? Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Hemos, queridos hermanos, que en medio de esa terrible crisis, como es la muerte, terrible crisis, porque no es fácil atravesar ese momento de la muerte, no es fácil. Jesucristo se manifestó de una manera gloriosa. ¿Había muchas cosas que superar en esa situación afligente? Sí las había. Había 4 cosas que tenían que superar. Por un lado, hacía 4 días que Lázaro había muerto. Miren si no era imposible y difícil. Un cuerpo muerto de 4 días ya hiede. Es algo tremendo, es algo horroroso. Vayamos al versículo 38 de San Juan capítulo 11. Esta lectura creo que me la he salteado. A ver, sí, 38 al 40 dice: Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Y le dice Jesús: ¿no te he dicho, Marta, que si crees verás la gloria de Dios? Entonces dice: quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y ahí es cuando él le dice: y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Vemos, queridos hermanos, que en el momento de mayor crisis, ya habían pasado 4 días que había muerto Lázaro. Marta le está diciendo: pero Señor, ¿cómo me pides que quite la piedra si ese cuerpo ya está nauseabundo? Y ya tiene mal olor, dicho de otra forma. ¿Saben ustedes, hermanos, que si nosotros nos ponemos a la par de un cuerpo de 4 días sin un barbijo, las bacterias de ese cuerpo en descomposición nos pueden atacar el cuerpo y nos podemos morir nosotros? Es muy grave, yo no lo sabía, eso lo aprendí. Entonces es muy delicado estar a la par de un cuerpo muerto de tantos días, porque puede llegar a ser mortal para nosotros, el virus se nos puede pasar. Por eso es que se va con barbijo, los rescatadores de cuerpo y todo eso van con barbijo, con protecciones necesarias, porque un cuerpo en descomposición es malo y muy malo. Miren ustedes en la situación en que estaba el cuerpo de su hermano. 4 días habían pasado y el Señor le estaba diciendo: saquen la piedra, quiten la piedra. Pero Jesús es el autor de la vida. Para él no le importaba 4 días, 10 días, un mes, un año que estuviera ese cuerpo ahí. Jesucristo es el autor de la vida, hermanos. Él puede resucitar aquello que en tu vida está muerto de hace años. Eso que tú dices: ya mi esposo nunca más me va a querer, este hijo que está en el alcohol y en la droga nunca más va a salir de la droga. ¿Estás diciendo eso tú? ¿En qué Dios has confiado, querida madre, querido padre? Tienes que creer en el poder de la resurrección, en el poder de los milagros, de un Dios que hace milagros. 4 días, Jesús es el autor de la vida, para él no le importaba. Había que levantar, había que resucitar lo que hacía tiempo había muerto. En segundo lugar, la piedra en la puerta del sepulcro era otro impedimento. Una terrible piedra. Y tú dirías: estoy frente a una piedra. Pero no es una piedra cualquiera, es una terrible piedra. Esa piedra de los sepulcros seguramente la tenían que mover gente especializada, hombres especializados, no sé, de alguna manera especial.
La piedra del sepulcro no era impedimento para el creador de todas las cosas. Jesucristo, el creador de todas las cosas, no le era impedimento una piedra. Quizás tú estás frente a una piedra y tu milagro está muerto en esa cueva. Está muerto y tú dices, ahí está hiriendo mi milagro. ¿Cuándo va a llegar? Es imposible. Está ahí metido en una cueva y hay una terrible piedra. Jesucristo es el creador de toda piedra que se ha levantado contra tu vida. Tercer lugar, la incredulidad de la familia. Todos estaban allí incrédulos. Por eso es que Jesucristo le dice al Padre, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Entonces vemos que ahí también la familia estaba incrédula y Él se quería glorificar también a la familia y a toda esa multitud que estaban llorando ahí. Jesús quería que ellos crean. Entonces, hermano, por más que estés rodeado de familia incrédula y tú eres el único que cree, sigue creyendo. Sigues creyendo porque tienes un Dios de milagros, tienes un Dios que opera en todo aquello que para ti es imposible. Y por último, queridos hermanos, las vendas. Cuando Jesucristo lo ve, le dice, desatadle y dejadlo ir. Fíjense, estaba atado de manos hasta los pies. Dice, las manos y los pies estaban atados con vendas y el rostro también estaba envuelto en un sudario. Y Jesucristo le dijo, desatadlo y dejarlo ir. A veces vemos nuestro milagro envuelto en un sudario y nos parece que es una momia, es algo que es imposible que resucite. Y nos asustamos, no queremos que le saquen el sudario porque nos vamos a asustar, que vamos a ver detrás de ese sudario. Pero no, querido hermano, el Señor le dice, saca esas ataduras. Hay cosas que están atadas, hermano, por eso no llegan a tu vida. Hay situaciones que están atadas. Quizás tú estás económicamente mal en tu trabajo, en tu familia, en tu hogar, en lo que sea. Son ataduras diabólicas. Pero para el Señor no hay nada imposible. El Señor dice que nos ha dado autoridad para que todo lo que desatemos acá en la tierra sea desatado en los cielos. Entonces toma autoridad en el nombre de Jesucristo y desata toda cosa que tú creas que está atado. Para Jesús no era nada imposible. Jesús creía por ellos. Allí estaba el Dios Todopoderoso, hermanos. Ahí estaba el Dios Todopoderoso resucitando el milagro que había muerto. Tu milagro no ha muerto, querido hermano, querida hermana, querido amigo. Y no se va a quedar en una cueva si tú crees. Si tú crees, si tú perseveras, el Señor se va a aparecer en tu hogar, se va a aparecer en tu vida, se va a aparecer en tu ministerio para que tú veas la gloria de Dios. ¿Cuántas veces trabajamos y trabajamos y trabajamos para el Señor y pensamos que nada prospera, que nada sirve lo que hacemos? Pero el Señor te está diciendo, sigue sembrando, porque tu milagro, tu siembra, tu trabajo no está muerto. Vas a ver la gloria de Dios, queridos hermanos. Yo le estoy diciendo, confía en el Señor. Si hay alguno que no confía en el Señor Jesucristo porque no lo conoce, cree en el Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Y Él puede cambiar tu vida. Toda aquella vida que quizás tú estás en una cárcel, quizás tú vayas a saber dónde estás y crees que todo está perdido con Jesucristo. Se puede. Miren esta historia, hermanos. Miren esta historia tremenda de una muerte, no una muerte cualquiera. Y Jesucristo se glorificó. Y aún ante la incredulidad de María, aún ante todas las desavenencias que estas hermanas tenían, el Señor, porque las amaba. Aunque tengas un defecto, aunque tengas alguna cosa en tu vida, no por eso el Señor te desecha. Si tú lo buscas con todo tu corazón, el Señor va a trabajar en las áreas que tú tienes que arreglarla con el Señor. Y por otro lado se va a glorificar. Se va a glorificar en tu vida, hermano querido, para testimonio de muchos y para testimonio de ustedes. ¿Cuáles son tus obstáculos? El tiempo, una gran piedra, incredulidad en tu casa, conflictos, ausencia de amor, guerra, falta de reconocimiento. Para Dios nada es imposible, querido. Si tú crees, te vas a poder gozar con el Dios de los milagros. Si crees, vas a ver la gloria de Dios. Así como le dijo a Marta, te lo está diciendo ahora. Vas a ver los milagros de Dios en tu familia. Jesucristo quiere morar en tu hogar. Déjalo que pueda entrar hoy. No demores ni un día más. Déjalo a Jesucristo entrar en tu vida, en tu casa, en tu matrimonio, en tu finanza, en tu trabajo, en tu iglesia, en tu ministerio. Déjalo entrar, porque a veces se trabaja fuera de los planes de Dios.
humanamente nada más. Déjalo entrar Jesucristo en todo eso y Dios se va a glorificar en poderosos milagros. Dios lo bendiga, queridos radio oyentes. Vamos a orar para cerrar este espacio. Padre bendito, Dios de milagro, oramos en el nombre de Yeshua HaMashiach, el poderoso, único y suficiente Salvador enviado a la tierra para salvarnos y para glorificarse. Gracias te damos por tu muerte en la cruz. Gracias por habernos adquirido con el precio precioso de tu sangre derramada en la cruz del Calvario. Padre, yo oro por alguna alma atribulada, por alguna alma que cree que algo ha muerto en su vida, en su matrimonio, en sus relaciones, en su trabajo, en lo que sea, Señor, para que tú estés restaurando, para que tú te le estés manifestando con el Dios de todo poder. Padre, yo te pido por los hogares destruidos, que tú, Señor, puedas ser el invitado de honor, que tú puedas estar entrando en los hogares, estés tocando los corazones de las personas, Señor, para que puedan cambiar su forma de pensar, para que puedan sacar todas esas obras de inmundicia de su mente, cambiar su estructura, Señor, dejarte entrar en el corazón, en la mente, en todos, para que no tengan allí altares en sus casas a otros baales, televisores encendidos, Señor, el Facebook, tantas cosas que lo distraen de poder tener una intimidad contigo. Padre, yo oro por alguno que se quiere reconciliar contigo en este día, Señor, que tú estés a través de la obra del Espíritu Santo operando para que tú te puedas glorificar en ellos, Señor, para que puedas restaurar todo lo que han perdido en el camino, Señor, puedan volverlo nuevamente a incorporar esa vida de adoración, esa vida de oración, esa vida de sacerdocio y de intimidad contigo, Padre. Yo te pido por los hogares cristianos, Señor, que empiecen a limpiar sus hogares, empiecen a barrer con todas aquellas que son anatemas, Señor Dios mío, Padre, para que tú puedas ser el invitado, que puedas gozarte con ellos, Señor Dios mío, y puedas resucitar, así mismo como te has glorificado con María, Marta y Lázaro, te puedas glorificar en muchos hogares cristianos, que te empiecen a buscar de corazón, sinceramente, en espíritu y en verdad. Yo dejo, Señor, estas almas en tu presencia para que tú estés ministrando, estés trabajando en ellas, Señor, para que puedan ver materializado, Señor, el milagro que ellos necesitan. Oro en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén.